Grabación. Perfecto. Entonces, para iniciar el taller, tengo para ustedes una actividad, por favor. Les voy a pedir que por favor ingresen al link que les estoy mandando a través del chat. Si es que están en un celular viéndome ahorita o no pueden ingresar al chat, también pueden poner, por favor, en un navegador, el que vayan a usar, ya sea desde el teléfono o desde la computadora, pueden poner, por favor, menti.com, así como dice acá. Ahí les comparto ya mi pantalla. Menti.com. Y una vez que ingresamos a esta dirección, vamos a poner este número, por favor, el 22390942. Si es que utilizamos esta manera de ingresar, ¿no? Si es que ingresamos ya a través del link, simplemente hacemos clic y les va a aparecer esta pregunta, ¿no? Entonces ahí quisiera escuchar cuáles son las respuestas. O sea, no vamos a escuchar, voy a leerlas. Si por favor ustedes pueden ir participando e ir indicando desde su perspectiva qué cambios ha habido en la educación del 2019 al 2022. Entonces, una pregunta, por favor, por casilla. Si quieren, pueden volver a poner otras 3 respuestas. Todas son bienvenidas. Entonces, ¿qué opinan, profes, por favor? Les va a salir una votación como esta y aquí simplemente tienen que ir ingresando cada una de las palabras y apretan la palabra submit para que se envíen las respuestas. Entonces vamos a ver, todavía no hay ningún participante que haya ingresado. Por favor, si podemos ingresar, nuevamente explicamos. Está en el chat una dirección. Pueden hacer clic directamente en ella para ingresar a la votación de menti.com. Dicen 3 palabras, cada ítem una palabra. Sí, exactamente. Cada ítem una palabra, por favor. Sí, palabra 1, después palabra 2 y palabra 3, ¿no? Entonces, resumamos en algunos conceptos lo que ha sido los cambios que ha habido, que hemos sentido, que hemos visto, qué perspectiva tenemos de lo que ha pasado del 2019 al 2022. ¿Qué cosas han cambiado, profes? A ver, vamos a ir viendo. Ya tenemos una participación. Profe Paola, profe Viviana, ¿han podido ingresar a lo que es el link o a lo que es menti.com? Sí, estoy completando. Súper. Entonces vamos a esperar unos minutos para poder tener todas las respuestas y poder hacer un análisis sobre estas respuestas. Súper, ya tenemos 2 participaciones. Profe Silvia, directora Beth. Directora Lilian también, por favor. El profe Isaac. Vamos a ir Yo ya envié. Súper, Eso entonces, hay que apretar, es que no me sale quiénes son las 2 personas en específico, pero solo 2 personas han enviado, entonces usted debe ser una y, y faltan las demás. Gracias.
Esta ya tenemos 3. Unos 2 más, porfa, profes. 4. Súper, vamos viendo cuáles son nuestras respuestas. A ver, ya tenemos, miren. Qué interesante, esto se va a ir haciendo lo que es una nube de palabras. Entonces ahí, ¿qué es lo que me llama la atención? Si se dan cuenta, si es que 2 personas ponen la misma palabra, que esto en este caso virtualidad ha sido varios, 2 o 3 personas han puesto la misma palabra, se va poniendo más grande, ¿no? En la nube de palabras. Pero si se dan cuenta, si vamos haciendo un análisis de todas las palabras que tenemos virtual, tenemos virtualidad, tenemos aula invertida, tenemos tecnología, adaptación a los recursos digitales, todo está en sintonía a lo digital, a lo virtual, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque ese es el verdadero cambio que hemos tenido, ¿no? Además de lo que es adquisición de conocimientos, de lo que es la autonomía también de los estudiantes, la evaluación también ha sido diferente, la innovación también vino diferente, lo que es el currículum, etcétera. Toda la parte virtual ha tomado mucha fuerza, ¿no? Y con ello también la manera en la que nosotros hemos ido dando nuestras clases. Ahora bien, después de este cambio en el del 2022, que ya estamos empezando esta gestión, tenemos que hacernos la pregunta de cómo queremos seguir enseñando. Bueno, a lo mejor estos meses vamos a seguir un poquito con la pandemia, este primer trimestre a lo mejor, pero luego ya va a ir pasando, en algún momento va a pasar. Y también tenemos que determinar que los cambios, estos cambios que estamos detectando, los debemos mantener. ¿Y por qué los debemos mantener? Por las características de aprendizaje también de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver y ya vamos a iniciar con toda esta reflexión sobre los cambios más ligados hacia lo que es la parte tecnológica, hacia lo que es la adaptación tanto de la educación, el cambio, la innovación que ha tenido, la evolución que ha tenido la educación en estos 2 años, ¿no? Tomando en cuenta este contexto, es que vamos a empezar a trabajar lo que es el taller de planificación curricular, ¿no? Entonces voy a pasar a compartir la presentación. En ese sentido, quiero hacer con ustedes una pequeña analogía, ¿ya? Y ahí sí voy a necesitar la participación de ustedes ya por el micrófono. Esta vez ya no vamos a usar el chat. Bueno, los profes que solo tienen para usar el chat también son bienvenidos a hablar por ahí, pero sí me gustaría escuchar algunas voces sobre lo que ven en esta imagen. Más allá de una descripción de qué vemos específicamente, sino qué representa la imagen y cómo esta imagen la podemos adaptar a la educación. A ver, quisiera escuchar algunas opiniones. Profe Silvia. Tal vez usted nos puede ayudar, profe Silvia. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podría volverme a repetir, por favor? La pregunta es que mi señal está un poquito mal y escuché solamente ayudar la última parte. Claro, no se preocupe. La pregunta es, ¿cómo nosotros, digamos, quiero hacer una reflexión sobre la imagen, ¿no? Queremos hacer ahorita en conjunto, en realidad, esta reflexión. Entonces, ¿qué vemos en la imagen? Más allá de describirla,
sino cómo la relacionamos con los procesos educativos. ¿Cómo podemos relacionar esta imagen con la educación? Bueno, en la imagen podemos ver a dos personajes, dos personas, que el uno da y el otro recibe, ¿no? Y creo Ujú, que en la educación damos y recibimos a ambos, tanto maestros de estudiantes como estudiantes de maestros, ¿no? ujú. En ese sentido. Y bueno, en lo personal, así como está la situación en la que vivimos, cómo hemos enfrentado sobre todo esta pandemia, muchas familias, yo diría que la parte, en este caso de la imagen, ¿cómo se llama? El indigente, para mí llegaría a ser el estudiante. ¿En qué sentido? En que muchos, pues así, incluso ahora, estamos a merced de la tecnología y no todos pues tienen acceso a una buena señal, incluyendo los profesores, pero creo que la parte más dura pues les ha tocado a los estudiantes, a las familias, sobre todo en situaciones en las que hay muchos niños y la educación se trasladó prácticamente a una casa donde en una sola habitación pues tenían que pasar varios grados, varios niños con un solo dispositivo, etcétera. Entonces, esa sería mi perspectiva y mi opinión. Muchas gracias, profe Silvia. No sé si la profe Viviana nos podría dar su opinión también, por favor. Buenas tardes. Mi reflexión sería enseñarle al estudiante a que pueda valerse por sí solo y no depender de los demás. Súper. ¿Y cómo podemos lograr esto? Bueno, dándole las suficientes estrategias, preparándolo para la vida. Exactamente, sí. Gracias, profe Viviana. Exactamente por ahí es que estamos yendo hacia la parte de esta analogía, ¿no? Eh, profe Isaac, tal vez me gustaría poder, tal vez no escucharlo porque creo que tiene problemas con el micrófono, pero sí leerlo. Y mientras usted escribe, tal vez su participación, te podemos invitar a la profe Paola para que nos dé su opinión. Buenas tardes. Bueno, según a lo que yo puedo apreciar, eh, la persona sin hogar, para mí es todo el sistema educativo que está pobre, ¿no? Y la persona que le está dando quizá algunas monedas, bueno, para mí representa el gobierno, ¿no? Que da muy poco para que todo este sistema que es la educación pueda progresar, ¿no? Entonces el gobierno pienso que va dando poquito a poquito o casi nada de esfuerzo para que todo el sistema funcione, ¿no? Entonces nos mantiene así. La educación es un arma muy poderosa en un país, ¿no es cierto? Pero si el gobierno quiere seguir tomando el mando, bueno, hay que mantener una educación pobre, como se dice, ¿no? La Ujú. educación realmente genera eso. Eso es lo que Gracias, puedo apreciar. muchas Lice, gracias. Buenas Profesor, tardes, no sé si me escucha. lo escucho, qué súper escucharlo. Pensé que estaba con problemas en el audio, pero me alegra escucharlo. Sí, ya un poco he subido al cerro para... Oh, gracias por No, eso. Entonces, felices de escucharlo. viendo la imagen, tal vez tengo dos puntos de vista, ¿no? Y creo Por favor. reflexionar a los estudiantes de la siguiente forma, de que no, que como estudiantes no dependan mucho del maestro en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y dos, se puede ver en la imagen, y yo creo que tal vez los demás también han visto que muchas veces solo hay una educación bancaria, que solo Mm. el maestro da, pero en realidad es que tanto maestros y estudiantes aprendemos mucho. Los maestros aprendemos enseñando y los estudiantes escuchando también, ¿no? Creo que parto de esa idea yo.
Gracias, profe Isaac. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, podemos tener estas reflexiones, podemos ir desde diferentes perspectivas. La analogía y la intención con la que empezamos con esta imagen en este taller es para determinar lo que decíamos, ¿no? Tratar de a los estudiantes hacerse valer por sí solos, como decía, ser tal vez autosustentables. Entonces, cuando nosotros estamos, solo como decía el profe, ¿no? Solo los profesores están dando la educación, solo ellos son los activos y solo están pasando a la otra persona, la otra persona solo recibe pasivamente y ese recibir son solo contenidos. Entonces, esa persona es muy difícil que deje el sistema, o sea, deje la situación y evolución y se autosustente, como nos estaba diciendo también la profe Viviana, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí vamos a ver que es muy importante que más allá de solo traspasar conocimiento, ¿no? Como lo hacíamos antes, y es otro de los cambios que hemos tenido a través de la historia también, más allá de traspasar conocimiento, necesitamos construir con nuestros estudiantes diferentes habilidades, diferentes estrategias, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver que necesitamos concentrarnos en desarrollarlos, no solo en la parte conceptual, como veíamos ya también en la parte de pleno lo hemos hablado mucho, sino también en esta parte la procedimental, en el hacer, en las diferentes habilidades que queremos desarrollar con ellos, ¿no? Entonces, efectivamente lo podemos ver también como lo que nos decía, ¿no? La educación es un arma, pero nosotros somos los profesores y en nuestras manos está volverla siempre mejor y siempre aportar con nuestro granito de arena para mejorar y para hacer que nuestros estudiantes reciban una educación de calidad que les ayude también a ser líderes, que les ayude a manejarse en un futuro, a ser también ciudadanos activos dentro de lo que es el país, ¿no? Entonces, en ese sentido, también lo podemos ver, pero nos vamos a quedar por opciones del taller, por la temática del taller con el tema, como esto que les decía, ¿no? Entonces, vamos haciendo esa analogía, vamos a ir viendo que estas pequeñas monedas que nosotros les entregamos a los estudiantes a veces son contenidos, que ellos también los podrían obtener de otras maneras, y si solo nosotros los mantenemos de esa manera, ellos, y no les enseñamos eh, por ejemplo, a realizar un trabajo para poder ganárselo y autosustentarse, los vamos a dejar en esa misma situación, ¿no? Entonces, cuando realizamos las planificaciones, siempre debemos partir de un diagnóstico, de este diagnóstico situacional de nuestros estudiantes, en el sentido en que tenemos que determinar cuáles son las características que tienen ellos, y además tenemos que pensar hacia dónde los queremos llevar, qué es el futuro cuál es el futuro que estamos esperando para ellos. Entonces, siguiendo con nuestra analogía, ahí vamos a ver, si es que nosotros queremos que ellos sigan en la misma situación de pasividad y ellos solo aprendan, o sea, como decíamos el otro día, ¿no? Como si fueran un vasito que van aprendiendo, se va acumulando ahí los conocimientos, vamos a seguir con la misma estrategia. Pero ahora ya hemos visto que ha habido muchos cambios, ya hay la tecnología que nos apoya, ya hay nuevas metodologías, ya hay nuevos enfoques también que nos ayudan y nos dicen, ojo, hacia dónde deben llegar nuestros estudiantes, ya es diferente
a lo que tenían que llegar a ellos antes de pandemia o antes incluso de varios años atrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre nosotros nos tendremos que hacer estas preguntas al iniciar una planificación. No es simplemente sentarnos y ver, ok, ¿qué tanto del currículum voy a cumplir? ¿Se dan cuenta? A veces cometemos ese error, ¿no? Al realizar las planificaciones estamos sumamente concentrados en cuántos temas vamos a avanzar en el mes, en cómo vamos a llevar estos temas, más que en determinar qué habilidades, qué competencias voy a pedir que mis estudiantes desarrollen, ¿no? Entonces, por eso este taller empezamos con este tipo de reflexiones para empezar. Siempre es el punto de partida poner al estudiante como centro de mi proceso y además teniendo en cuenta cuál es el perfil que yo quiero que mi estudiante tenga después de haber pasado el proceso que yo voy a planificar. Entonces ahí vamos a ver cuál es este futuro deseado que decimos de, de, de lo que estamos buscando, ¿no? Y para ello la planificación es esencial, ¿no? Es la base, ¿no? Si no queremos que los chicos tengan un aprendizaje, que tenga algunas deficiencias, más bien queremos que los chicos tengan un aprendizaje sólido, robusto y que puedan desenvolverse con las habilidades, actitudes y conocimientos que necesitan en el futuro, tenemos que realizar una buena planificación. Es la base de una educación de calidad y una educación que va al servicio del aprendizaje del estudiante. Vamos a ir viendo que la planificación educativa en este sentido tiene varios propósitos, ¿no? Vamos a ver que primero pretende organizar todo lo que es el proceso. Entonces ahí la planificación no simplemente nos sirve como un instrumento de administración, sino nos sirve como un instrumento para nosotros, para organizarnos, ¿no? Entonces, muchas veces hemos tenido, yo he visto en muchas unidades educativas, pero incontables, bueno, nos van pidiendo, ¿no? A Santillana lo que son las planificaciones, porque ellos las reciben y tienen que entregarlas hacia la distrital o hacia los directores, depende cada colegio cómo se maneja, ¿no? Entonces, al final del día, ¿qué es lo que sucede, no? Realizan sus planificaciones, le entregan y listo, ya han cumplido. Entonces, esa planificación que han realizado es un instrumento administrativo, no se convierte en un instrumento de trabajo, ¿no? Entonces, en realidad la planificación la tenemos que hacer para nosotros, para organizarnos, ¿no? Para determinar y diseñar cuál va a ser el proceso que los estudiantes tienen que seguir para lograr los objetivos que yo me estoy proponiendo. Y obviamente la planificación va a tener ciertas características, va a ser flexible, va a responder las necesidades que tienen los estudiantes, eso es indudable, pero sí tiene que ser un material que nos ayude a nosotros, un recurso, una herramienta que nos guíe en el proceso que nosotros estamos realizando, pero en el día a día, ¿no? En el día a día. Por eso nos ayuda a implementar, a direccionar, a coordinar todo lo que vamos a ir trabajando en el día a día en nuestra aula. Entonces, por ello es que también es importante que las planificaciones las hagamos según temporalidades, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver, tenemos dos niveles de concreción de las planificaciones que nos pide el ministerio, esto es un hecho, pero también dentro de estos dos modelos, a nosotros tal vez nos conviene llegar un poquito más de especificidad para poder para poder cumplir con estas funciones de lo que es la planificación, ¿no? Que es la coordinación
la implementación, la evaluación también, no solo del aprendizaje de los chicos, sino de todo el proceso que nosotros vamos realizando para que los chicos lleguen a estos objetivos que nos proponemos, ¿no? Lleguen a los aprendizajes objetivos. Entonces, ahí vamos a ver cuáles son las etapas de esta planificación. Entonces, vamos a ver que siempre empezamos con un diagnóstico. Este diagnóstico nos permite saber qué es lo que saben ya nuestros estudiantes, es el punto de partida, es parte de esta reflexión que les decía en un inicio. Y este diagnóstico también se puede convertir en un pronóstico, ¿no? Empiezo un diagnóstico y veo hasta dónde también quiero llegar. Y este pronóstico se va a convertir en lo que son los objetivos de aprendizaje que yo quiero trabajar con los estudiantes. Entonces, de esta manera vamos a ir hablando de una planificación, no que nos diga, ok, quiero que los chicos aprendan tal tema y tal tema, sino quiero que los chicos sepan este tema, sepan hacer esto, sepan resolver problemas. Entonces, vamos a ir trabajando en base a objetivos de aprendizaje específicos que nos ayudan a tener el panorama guiado de lo que vamos a ir haciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, después diseñamos todo el plan que vamos a ir trabajando para posteriormente tener lo que es la ejecución, ponerla en desarrollo y luego, como les decía, evaluar, ¿no? También nos sirve para evaluar nuestro propio trabajo. En ese sentido, vamos a ir haciendo un par de ejemplos que quiero mencionar, conversar con ustedes. Evidentemente, nosotros cuando hacemos la planificación nos ponemos un objetivo general, ¿no? Que está ahí al fondo, está lejos a donde nosotros queremos llegar. Entonces, muchas veces hacemos planificaciones tan generales que son como una planicie que por donde vayamos, a lo mejor vamos a llegar. Si seguimos hacia adelante, vamos a llegar a ese objetivo. A lo mejor podemos dar unas vueltas, podemos ir un poquito recto y luego podemos dar otras vueltas, pero la idea es dirigirnos a ese objetivo, ¿verdad? Entonces, cuando trabajamos por objetivos de aprendizaje, este camino lo estrechamos, ya no es una planicie gigante, sino la estrechamos a un camino más directo y con directrices y lineamientos que nos ayudan a llegar de manera más efectiva y objetiva al objetivo general que nos vamos proponiendo. ¿Ya? Entonces, esa es una de las ventajas de trabajar por objetivos de aprendizaje. Y al otro lado, significa que también vamos a llegar a aprendizajes más significativos por parte de los estudiantes. Entonces, hay un ejemplo que siempre ponemos en este taller, que es, a ver, vamos a recordar en nuestra clase de química, cómo nos iba, ¿no? Yo era pésima en química, pero bueno, eso es cuestión de otro costal. Entonces, si ahorita nos ponemos a preguntar cuáles son los elementos de la tabla periódica, no sé si muchos recordemos varios, no sé si cuántos vamos a poder recordar, ¿no? Entonces, va a ser algo que simplemente va a llamar a nuestra memoria y va a depender también si tenemos afinidad con la materia o no para que nos podamos acordar de ello. Eso por un lado, eso quiere decir que vamos trabajando, digamos, de manera memorística, digamos, algunos contenidos y solo trabajamos enfocados en lo que es contenidos. ¿Qué pasa si en la misma materia de química yo les digo, ok, vamos a hacer una parrillada, ya se acerca el fin de semana y vamos a hacer una parrillada, o churrasco, como aquí le dicen, ¿no? En La Paz le decían parrillada, no sé en Sucre qué le dirán, capaz es algo parecido, no sé si le dicen churrasco, le dicen parrillada, pero no tenemos nosotros algo para encender el fuego. Entonces vamos a acercarnos a la química para ello. Entonces vamos a ver que en un vasito de plástico podemos agarrar
un poquito de la mitad de azúcar, le ponemos también un poco de alcohol, ¿no? Un poquito que sobresalga, o sea, tenemos así de azúcar y le ponemos un poquito de alcohol. Ponemos este preparado en medio del carbón y hacemos como una casita encima del carbón, ¿no? Entonces, una vez que prendamos este preparado, eso se va, el plástico como que se envuelve y hace como una bolita de fuego que se mantiene para poder calentar todo el carbón. Entonces, eso significa que esta bolita y los elementos que componen esta bolita son diferentes y han cambiado químicamente, y estos elementos van a ayudar a que se mantenga el proceso, y no sea como cuando ponemos alcohol directamente y combustión en un segundo y se apaga, ¿no? Entonces, si nosotros enseñamos de esa manera a los estudiantes, incluso a lo mejor podemos hacer las pruebas con las seguridades debidas del caso, y ahí después les enseñamos cuáles son los elementos que se están involucrando en estos procesos, va a ser muy diferente a como tal vez la mayoría de nosotros lo ha aprendido. A lo mejor hay alguna excepción y alguno de nosotros lo aprendió diferente, pero cuando yo estaba en el colegio, a mí prácticamente me tenía que saber de memoria y tenía que repetir, ¿no? Según las lineecitas que habían, que ya ni me acuerdo cuáles son las características, tenía que repetirlas. En cambio, si trabajamos esta otra estrategia y vamos nombrando los elementos que se van realizando en este tipo de actividades, entonces este aprendizaje para los chicos va a ser mucho más significativo y vamos a lograr realmente los objetivos que nos estamos proponiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante que tengamos este planteamiento ya no solo basado en los contenidos, sino en los objetivos, justamente para ver también lo que veíamos con lo del mendigo también, ¿no? Vamos a ver cuáles son los elementos de una planificación. Esto ya los conocen, ya los vamos trabajando mucho. Todas las planificaciones tienen prácticamente los mismos elementos. Los vamos a ver en el sentido de que los materiales que nosotros les damos como Santillana nos van a dar algunos inputs de estos elementos, pero sí vamos a necesitar nosotros redactar algunos otros, ¿ya? Para poder adaptarlos a las necesidades, al diagnóstico, como habíamos dicho, y a lo que nuestros estudiantes requieren, ¿no? Específicos requieren. No todos los estudiantes son iguales ni en nuestro mismo curso. Eso también tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, por ello es necesario que las planificaciones sean personalizadas para cada grupo. Vamos a revisar también que los modelos de planificación han ido también evolucionando, ¿no? Entonces, primero se trabajaba con un modelo tradicional que se concentraba muchísimo en la enseñanza y no así en el aprendizaje. Es decir, lo más importante era cuánto yo podía enseñar, cuánto yo podía saber y cuánto yo podía traspasar de conocimiento a mis estudiantes, ¿no? Entonces, de ahí también hemos estado cerca con el modelo conductista, que es ya el aprendizaje memorístico, donde hay un estímulo y respuesta, ¿no? Entonces, normalmente este estímulo son las notas, ¿no? Entonces, decimos, te vas a aplazar o te voy a poner baja nota, ¿no? Entonces, ahí los chicos, más que por estímulo positivo siquiera, era por estímulo negativo, ellos van aprendiendo, ¿no? Entonces, pero sí, eso impulsa a que haya un aprendizaje memorístico reiterativo, ¿no? Posteriormente ya se ha pasado a un modelo ya más constructivista, más cognitivo, en el cual sí ya se pone énfasis en que el estudiante es el que construye su
su propio aprendizaje, ¿no? Es el que ya tiene los procesos cognitivos para poder desarrollar sus aprendizajes. Entonces ahí ya hemos ido trabajando un paso más. Pero ahora lo que nosotros estamos proponiendo es que haya un modelo por competencias, ¿no? En el cual ya se van combinando diferentes elementos que son los procedimientos, las actitudes, los valores, no solo la parte cognitiva como en el anterior, en el modelo anterior, sino también ya involucra una formación integral del estudiante, en el cual vamos tomando en cuenta todos estos elementos, ¿no? Entonces, esta es la propuesta que queremos hacer, por ello también todo el tema de la nueva serie de primaria, por ejemplo, que es habilidades, va trabajando en ello, ¿no? Trabajamos la parte cognitiva con las habilidades de pensamiento, pero también trabajamos la parte emocional también de los estudiantes a través de las diferentes inteligencias, por ejemplo, la inteligencia intrapersonal, interpersonal, a través del trabajo con las inteligencias múltiples, a través de la inteligencia emocional también que está tejida a lo largo de todos los libros, ¿ya? Como les comentaba anteriormente, vamos a tener 2 niveles de concreción educativa, de planificación educativa. Estos ya lo conocen de memoria. Tenemos lo que es el PAT, a lo mejor ya lo tienen realizado, y tenemos lo que es la planificación de desarrollo curricular. Para realizar estos materiales, nosotros como Santillana vamos a poner a disposición de ustedes el siguiente material. Vamos a hacer como una descripción de este material. Primero voy a empezar con primaria, luego voy a pasar con secundaria, por favor. Entonces, dentro de primaria tenemos lo que son estas, primero los organizadores anuales de contenido, que son, como estamos viendo aquí en el ejemplo, esquemas en los cuales nosotros de un pantallazo podemos ver y determinar cuáles son los contenidos que van a avanzar los chicos durante todo el año, ¿ya? Entonces, estos contenidos nosotros los hemos ido agrupando en temáticas afines que nosotros le llamamos agrupaciones temáticas, ¿ya? Que son las que también están dentro de Pleno, como habíamos visto antes. Y estas agrupaciones temáticas se van trabajando a lo largo, por ejemplo, de toda la primaria. Entonces, lo que va cambiando son los contenidos y la profundidad a la que llegan los diferentes contenidos dentro del currículum. Ahora bien, vamos a ir dándonos cuenta que nosotros trabajamos los contenidos de una manera espiralada. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en tercero de primaria trabajamos la adición y sustracción. En cuarto también vamos a trabajar la adición y sustracción, pero el nivel de complejidad y el nivel de profundidad va a ser diferente a lo que es tercero de primaria. Y esto va a estar plasmado en los objetivos de aprendizaje de los contenidos que se están trabajando, ¿ya? Entonces, otro de los elementos que tiene la guía digital del docente, que nosotros le llamamos para que puedan realizar sus planificaciones, puedan primero planificar, luego desarrollar los contenidos y posteriormente evaluar, son justamente los objetivos de aprendizaje, ¿no? Que estamos basando todo el modelo en estos objetivos. Recuerden, como les comentaba, hemos hecho esta malla de objetivos de aprendizaje de primero a sexto para cada una de las áreas. Entonces, en cada área se ha ido determinando qué es lo que los chicos tienen que aprender y de acuerdo a eso se ha ido escogiendo para cada unidad cuáles eran los objetivos que se van a trabajar en cada una de las unidades. Entonces, estos objetivos ya están determinados y están organizados de acuerdo también a las dimensiones de la evaluación que nosotros tenemos, que nosotros utilizamos dentro de la educación en Bolivia, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poder ver dentro del ejemplo
que por unidad ya tenemos objetivos que son para el saber, objetivos que son para el hacer, para el ser y para el decidir. En muchos casos se repite un objetivo tanto en el saber como en el hacer, porque el objetivo va a llamar primero a que conozcan, sepan el tema y luego llama también a su aplicación. ¿Qué es lo que va a cambiar? Los criterios de evaluación, ¿no? Entonces aquí ustedes se desprende de cada objetivo los criterios de evaluación, que son, ustedes saben, los indicadores de logro de lo que es cada objetivo, que nos van a ayudar a determinar si es que nuestros estudiantes han logrado el objetivo propuesto. Entonces ese sería el siguiente elemento de lo que es esta planificación que nosotros les proponemos. Y están también obviamente regidos a la dimensión que se está trabajando, ¿no? Entonces aquí estos son los que van cambiando en el caso que tuviéramos el mismo objetivo tanto en la dimensión del saber como del hacer. Como estamos trabajando en base a objetivos de aprendizaje y también al desarrollo de habilidades, como lo hemos visto con la taxonomía de Bloom, aquí también ya tenemos qué indicador trabaja qué habilidad. Entonces ustedes ya han podido ver de qué tratan todas las habilidades. Entonces aquí podemos ver que, por ejemplo, cuando el chico determina la ubicación de un objeto en un mapa simple o cuadrícula, está trabajando o estamos evaluando la habilidad del aplicar. Y adicionalmente tienen como apoyo, como ayuda, las páginas del libro en las cuales se está trabajando estos objetivos con estos criterios de evaluación, con estos indicadores. Esto sería en primaria. Entonces, para la primaria, ustedes van a tener acceso a todas las tablas de objetivos de aprendizaje y a los organizadores anuales de contenidos para que ustedes también puedan ver, por ejemplo, si yo soy profe de tercero de primaria, puedan ver qué han hecho los chicos en segundo. Es muy importante que también conozcamos qué es lo que han hecho en segundo y también conozcamos qué van a hacer en cuarto para que nosotros los podamos preparar bien para lo que viene, ¿no? Entonces, los de sexto también es bueno que conozcan lo que hacen los chicos en secundaria para que ya podamos irlos preparando para ello, ¿no? Dentro de lo que es secundaria, también les vamos a poner a su disposición estos organizadores son los organizadores anuales de contenidos, ¿no? Con las mismas agrupaciones temáticas que se van a ir trabajando a lo largo de cada uno de los libros y con los contenidos que se están trabajando, ¿no? En cada uno de los libros. Adicionalmente a este material, ustedes tienen a disposición lo que son los organizadores de estudio por unidad, ¿no? Entonces aquí con estos organizadores de estudio por unidad, ustedes ya tienen la organización de los contenidos y una clasificación de estos contenidos en aquellos que son esenciales, o sea que sí o sí los tienen que trabajar, en aquellos que son importantes, que les tienen que dar un tiempo, y en aquellos que son complementarios. Entonces, con este material ustedes se pueden apoyar para hacer la planificación de las clases que tienen que realizar, ¿no? Adicionalmente, en secundaria tenemos también algunas planificaciones ya realizadas en base a los elementos, ¿no? Algunas planificaciones incluso de ejemplo para que ustedes ya puedan ir trabajando con ellas. Ahora bien, ¿cómo nosotros adaptamos, cómo nosotros trabajamos todo este material ya en las planificaciones mismas que nos toca hacer? Y ahí ustedes me dirán, Adriana, tomando en cuenta que ya no es lo mismo que antes, ¿no? Ahora ya estamos, como decíamos el primer día, ya tenemos que estar preparados para todo, ya tenemos que estar preparados para lo que venga, ya sea virtual, semipresencial, presencial, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros ahora lo que hacemos es proponer
una forma de planificar en la que nosotros utilizamos secuencias. Entonces, para ello voy a mostrarles esta. Vamos a continuar con lo que es la presentación. Y ya llegamos a la parte final donde ya les presento esta propuesta de cómo pueden ir planificando y utilizando este material que les mencionaba, ya aplicado a una secuencia de aula y también respondiendo a lo que las distritales, a lo que los técnicos distritales también nos van pidiendo tener como material para no hacer dos también, ¿no? Porque muchas veces, no sé si es el caso del colegio, pero muchas veces hemos visto que profesores hacen dos materiales, uno para presentar y otro para tener de trabajo, ¿no? Entonces la idea es no hacer doble trabajo, es poder realizar un material que sí está adaptado efectivamente, pero es completo y me ayuda como herramienta de trabajo. Entonces, como siempre, lo primero que hacemos es pensar en la temporalidad. Obviamente iniciamos con el PAT, con el anual. Nos ayudamos de los organizadores anuales de contenidos para realizar nuestras planificaciones anuales trimestrales. Una vez que ya tenemos los PATs, vamos a trabajar lo que son las mensuales, ¿no? Entonces, yo creo que como todos, eso es lo que todos los profesores hacemos al iniciar un mes, una unidad, determinamos cuáles son, qué es lo que se tiene que avanzar, cuáles son los objetivos que tengo que llegar, y de acuerdo a ello podemos ir trabajando secuencias, ¿no? O bloques le llamaban también, ¿no? Entonces, en este caso, que es un ejemplo del libro de lenguaje 4, en la unidad 7, entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 secuencias, ¿ya? Entonces, yo ya voy planificando a detalle cada una de las secuencias. Como estamos trabajando ahora con educación virtual, es muy importante que planifiquemos lo más al detalle posible. Obviamente, como decíamos, la planificación es flexible. Nos podemos salir un poco más aquí, un poco más allá, pero es importante que primero que nada tomemos los tiempos, tomemos en cuenta las etapas, ¿no? Las etapas, los modelos que vamos a utilizar, por ejemplo, de la estrategia, si vamos a utilizar, por ejemplo, el aula invertida, como en el caso que está aquí propuesto, o qué otro modelo voy a utilizar. Entonces, en este ejemplo que les pongo a disposición, se está trabajando en base a un aula invertida. La secuencia se trabaja en base a un aula invertida. Esta secuencia va a tener una duración de un periodo asincrónico de los estudiantes, tomando en cuenta que dentro de lo que es lenguaje tengo 6 periodos a la semana. Y un periodo vendría a ser asincrónico y el resto de los periodos los trabajaría con los estudiantes sincrónicamente, ¿ya? Todo mediante una educación virtual, porque es el caso, lo más probable es que empecemos así al año, ¿no? Ahora, también la podemos adaptar para que sea combinada y tengamos la parte asincrónica con los chicos en casas y la parte sincrónica nosotros la vamos trabajando. Y ahí sí, tomando en cuenta que los chicos en la parte asincrónica realicen actividades propias del trabajo virtual asincrónico, ¿ya? Y cuando los chicos estén con nosotros en aula, realicen actividades propias del trabajo en aula. Entonces, es decir, ahí también vamos a tomar en cuenta que cuando están trabajando de manera virtual, podamos trabajar con ellos también en diferenciación de grupos, podamos trabajar con ellos con algunas herramientas y actividades que están dentro de la plataforma misma para que ellos puedan realizar sus actividades, mientras los que están dentro del aula puedan trabajar, por ejemplo, en parejas, trabajando con algún material concreto, por ejemplo, ¿no? Porque la situación me lo permite, ¿no? Entonces, de esa manera vamos destinando cada espacio a las funciones y características que tiene.
Entonces, una vez que nosotros empezamos la secuencia, siempre es bueno que tenga estas etapas. Nosotros sugerimos que cada secuencia tenga una etapa de exploración, de introducción, de profundización y de evaluación. Entonces, en este sentido, trabajamos la exploración. Como es aula invertida, los chicos la hacen solos en casa, entonces ellos leen la página del libro, escuchan una de las leyendas y van completando esta guía que nosotros armamos para ellos. Es una guía de PowerPoint en la que les vamos diciendo, lee el libro, responde a las preguntas 2 y 3 de tu material, después de escuchar la leyenda, completa tres palabras o realiza un resumen, realiza un dibujo, y esta guía de trabajo se convierte también en una evidencia que nos entregan los chicos para poder realizar nuestro seguimiento, nuestro control también, ¿no? Entonces, una vez que han terminado de hacer esto, ya llegan nuestros estudiantes a nuestra clase sincrónica, nuestra videoconferencia, ya con el material estudiado, ¿no? Con los chicos ya sabiendo lo que es una leyenda, ya diferenciando las partes de una leyenda, etcétera. Entonces nosotros ya podemos trabajar otro tipo de habilidades con ellos. Entonces, en ese sentido, se les pide para una pequeña introducción que compartan algunas preguntas, ¿no? En esta guía de trabajo se termina con algunas preguntas que ellos tengan sobre el tema, y con estas preguntas nosotros hacemos un pequeño repaso y una exploración de que todos los estudiantes hayan conocido el tema a cabalidad, como para que nosotros podamos continuar con la siguiente parte del periodo, que va a ser que los chicos trabajen en parejas y vayan trabajando con el libro, ¿no? Posteriormente se realiza la actividad de un foro virtual, para que ellos ya también vayan trabajando la parte de la evaluación del análisis, ¿no? Entonces, siguiendo ahí nuestra escalera de Bloom, vamos a ver que en la primera parte ellos han tenido la parte del reconocimiento, de la comprensión. Nosotros en esta actividad les ayudamos a la aplicación para luego pasar a lo que es al análisis y la reflexión en los siguientes periodos. Entonces está tejido con lo que es las diferentes taxonomías de Bloom, y también vamos a ver más adelante con los diferentes metodologías, ¿no? Que nos pide también el ministerio, que es la práctica, teoría, valoración, producción. Entonces, una vez que ellos terminamos de profundizar con ellos, trabajamos, ustedes saben, en aula invertida, el trabajo en clase es el activo, ¿no? Entonces, los estudiantes realizan actividades para construir su aprendizaje, y también están con nosotros en ese momento como para poderles hacer algunas preguntas, que ellos nos puedan hacer más bien preguntas al respecto, y si tienen dudas, etcétera, ¿no? Y posteriormente cerramos con una evaluación, que en este caso es la socialización del trabajo que ellos han ido realizando para la escritura de las leyendas, que les hemos pedido también para que hagan en los siguientes periodos. Entonces, si se dan cuenta, la escritura no le he dejado que la hagan para tarea a casa, sino la estoy dejando para que la realicen conmigo, o sea, de manera sincrónica, para saber si en ese momento los estudiantes tienen dudas o preguntas al momento de crear, que es la parte más alta de nuestra pirámide, nosotros podamos apoyarlos. Ahora bien, esta secuencia responde a lo que son los objetivos de aprendizaje que están propuestos para esta clase. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir llegando a esta conclusión? Entonces, ahí voy a presentarles. Voy a abrir un documento. Ahí está. Esta es la manera en la que nosotros vamos presentando, ¿verdad? Los planes. Entonces ponemos lo que son los datos referenciales, ponemos las temáticas orientadoras, ponemos el título del proyecto socioproductivo, el objetivo,
¿no? ¿Cuál es el objetivo holístico que tiene que ver con lo que son las dimensiones y es en general para toda la unidad? Vamos trabajando lo que son los diferentes contenidos que vamos a trabajar. Y a continuación tenemos ya el detalle de lo que vamos a realizar, ¿no? En este sentido, la propuesta que tenemos es que puedan primero incluir un apartado que sea secuencia. Entonces ahí vamos a determinar que en un PDC podemos tener varias secuencias, como en el caso que hemos visto, ahí vamos a tener 6 secuencias o bloques, o menos, podemos tener menos. Eso ha sido una división que yo he hecho de lenguaje dada la estructura que tiene el lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje tiene estas 6 estructuras bien marcadas. Tiene lo que es la comprensión de textos, tiene el tipo de texto con lo que es la producción escrita, tiene la parte oral, la producción oral, y tiene lo que es ortografía, gramática y razonamiento verbal. Entonces, para cada una de ellas he armado una secuencia, ¿no? Entonces, también incluimos en lo que es nuestra planificación habitual, lo que es los objetivos de aprendizaje y específicos que van a responder a esa secuencia. Y con estos objetivos de aprendizaje, nosotros también ya tenemos en nuestro material, que les acabo de mostrar, lo que son los criterios de evaluación. Entonces ahí ya nos queda ir llenando. ¿Cómo yo voy a cumplir estos criterios de evaluación? ¿Qué actividades voy a realizar para cumplir estos objetivos de evaluación? Ya los voy a poner en las orientaciones metodológicas, ¿no? Y además voy a anotar los recursos y materiales, herramientas que vaya a necesitar. Entonces, de esa manera podemos ir enlazando, podemos ir integrando ambos planes para que este material ya nos sirva como apoyo y como herramienta también para irlo trabajando, ¿no? Entonces, esta es una sugerencia que nosotros les damos. Como les decía, nosotros vamos a poner a disposición de ustedes lo que son todos estos materiales a través de un enlace. Bueno, ustedes están dentro de la plataforma y ahí lo van a tener a disposición también. Entonces, para que ustedes puedan ingresar a ver no solo de su curso, sino de todos los cursos y puedan ir trabajando en base a ello. No sé si tienen dudas, si tienen preguntas al respecto, queridos profes. Profes, ¿qué les ha parecido? ¿Qué tal el enfoque de la planificación? Ya trabajan así, yo me imagino. Profes, ¿están ahí? Sí, estamos. ¿Qué ha pasado? Me Se han imagino, quedado sin palabras. me imagino que esto está en las guías, ¿no? De los textos. En las guías impresas no, porque le cuento que son varias hojas. Es un trabajo bien grande el que les estamos compartiendo, entonces esto les va a llegar de manera digital para que lo puedan también trabajar de manera digital. Ah, ya. En- ¿Eso va a ser por el grupo o por la plataforma? Por la plataforma lo van a recibir, por la plataforma. En secundaria sí, los organizadores de estudio les llega con los libros, ¿no? Incluso a los estudiantes. Entonces, para que puedan tener ese recurso, ese material también. Directora Una Iber, cons- sí, adelante, por favor.
Una consulta. Bueno, esto ya habían comentado en los primeros talleres, pero eh, quisiera confirmar si los textos de secundaria no van a modificarse o actualizarse. ¿Van a ser los mismos del año pasado? Los textos mismos son los mismos, pero se está incluyendo en todos los textos estos organizadores de estudio que le acabo de mostrar, ¿no? Entonces, para cada una de las unidades y para cada uno de los libros se tiene un organizador de estudio que tiene su mapa conceptual que resume toda la unidad que se está avanzando y tiene la clasificación de los contenidos y actividades en aquellas que son esenciales, importantes y complementarias. Perdón, tal vez soy un poco redundante. No se Eh, preocupe. Estos libros guías que nos han dado, por ejemplo, de Santillana, varían un poquito a los textos que tienen, que estábamos hablando con los estudiantes. Pues ellos van a tener el mismo texto del año pasado, ¿cierto? De las anteriores gestiones. No, en primaria no. En secundaria sí, Ah, ya. En primaria son nuevos textos. sí. Ah, Son ya. nuevos Sí, porque textos. Es toda una nueva serie, sí. ya. Gracias. Esa era mi idea. No, no se preocupe, profe. Bien, todas las preguntas son muy bienvenidas. En primaria se ha renovado toda la primaria, ¿no? Toda una nueva serie. Y en secundaria sí se mantienen los libros, pero tenemos organizadores de estudio también que van acompañando el material. Perfecto, gracias. No hay de qué. ¿Algunas otras dudas, algunas otras preguntas, profes? Bueno, más que pregunta, un comentario me parece que ayuda bastante, ¿no? Porque la verdad hacer una planificación de cero es un proceso que involucra bastante tiempo y esta va a ser una buena base para poder trabajar con ella. Las secuencias, no es muy importante, como usted dice, en realidad la planificación es para una guía nuestra para nuestro trabajo. Nos va a ayudar bastante. Otro aspecto que también quiero resaltar es el hecho de que dentro del material también hay sectores que nos indican qué es lo esencial, ¿no? Sí o sí se tiene que llevar. En algún momento sabemos que tenemos que dosificar el contenido porque como que no nos alcanzó tiempo, ¿no? Entonces también en ese sentido va a ayudar bastante a tener una idea clara, ¿no? De qué es lo que realmente sí se tiene que abarcar. Y tal vez otro contenido se podría llevar si todavía queda algo más de tiempo, ¿no? Entonces en ese sentido también va a mucha ayuda. Sí, esto es en secundaria, ¿no? Toda esta organización de los contenidos está para todo secundaria. Para primaria todavía no la tenemos, pero nos han hecho ya la solicitud porque justamente es algo que les sirve, entonces probablemente vamos a trabajar durante el año para poder tener esta organización también de primaria, ¿no? Pero sí en secundaria los 7 libros tienen esta organización. Entonces tengo aquí una consulta. Si profe Silvia me puede aclarar su consulta, por favor. ¿Quiere ver la guía de matemáticas? Sí, va a poder ver todas. Eso es lo bueno también. Eso es algo importante. Ahora este año hemos definido también que no solo vean la guía que les corresponde, sino puedan hacer un análisis tanto vertical como horizontal, nosotros le llamamos, porque estamos con los cursos, con los diferentes cursos, pero con las diferentes áreas también. Entonces, nosotros como profesor de, quinto de primaria de ciencias naturales, voy a poder ver qué están trabajando en matemáticas, en sociales, en lenguaje, ¿no? Y también voy a poder ver que están trabajando en naturales en los demás cursos.
Entonces eso también me ayuda, ¿no? Entiendo yo que la profe Silvia es de ciencias naturales y quiere ver hasta dónde están llegando en matemáticas para también ella apoyarse pues, en los contenidos que van trabajando en matemáticas, ¿verdad? Entonces sí van a poder ver esta información, ¿no? Entonces eso va a estar disponible en lo que es la plataforma misma. Van a poder ustedes hojear los libros y tener también estos organizadores de todos los libros que también le van a dar ya una mirada más rápida, ¿no? De lo que necesitan saber. Súper. Súper, profes. Entonces, si ya no hay más dudas, me queda agradecerles nuevamente por su tiempo, esta vez ya sin confusiones, pero es un hasta pronto, como siempre es un hasta pronto, ¿no? Para que nos podamos volver a reunir, podamos volver a conversar, sobre todo vamos a convocarlos para trabajar nuevamente el tema de la evaluación. Con mis compañeros también vamos a estar atentos a todos los requerimientos que puedan tener con Estela también, no se olviden, vamos a estar ahí a disposición. Muchísimas gracias, gracias por la convocatoria rápida y por hacer posible la charla del día de hoy. Nos agradecemos a nosotros, Adriana. Gracias por la paciencia, por el tiempo dedicado. Y bueno, nada más por hoy día. Nos vamos a ver la siguiente semana con el otro grupo de docentes. Y bueno, nada. Cualquier consulta, sabemos que contamos con usted. Gracias. Sí, gracias. ahí estamos. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Hasta Hasta luego, luego, que les buenas vaya noches. bien. Hasta luego, Gracias. profes, nos vemos, que les vaya bien. Hasta luego.